Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial rápido y práctico vamos a dominar 3 pilares esenciales de Java que te permitirán crear programas interactivos y dinámicos. El primer punto es la clase para la entrada de datos y lo demás son las sentencias de control de flujo como el if y el for. Empecemos. ¿Qué es el escáner? Es la herramienta que nos permite leer datos ingresados por el usuario, típicamente a través del teclado, es decir, la consola, ¿verdad? Y bueno, necesitamos hacer una implementación adecuada. Para usarla necesitamos dos cosas. Primero debemos importarla. Usamos import java.utilScanner al principio de nuestro archivo. Y luego necesitamos declararlo. Primero necesitamos crear un objeto asociado a la entrada del sistema. Así como podemos poner scanner entrada igual a new scanner entre paréntesis system.in. Entonces, como buena práctica podríamos aquí usar nombres de variables significativos como entrada o escáner tal cual, que es algo que yo prefiero hacer. Su importancia radica en que sin el escáner nuestros programas serían estáticos. Con él podemos hacer preguntas, recibir respuesta y reaccionar a lo que el usuario realiza. Como un ejemplo de la lectura de datos, tenemos aquí para un entero, usamos el nextInt, que es el método para poder leer específicamente entero. Si queremos leer una línea de texto completa, debemos usar nextLine, que es un método que puede leer toda la línea de texto, a diferencia de su contraparte next, que solo lee la primera parte. Otras buenas prácticas que se pueden realizar es la limpieza del buffer. El problema del buffer es que si se llama el nextInt y justo después se coloca un nextLine, el programa se saltará la lectura del texto. ¿Pero por qué pasa esto? Y es porque el nextInt deja el carácter enter, o sea el ~n, pendiente en el buffer del sistema, o sea que sigue existiendo aunque no lo veamos. ¿Pero cuál es la solución? Es la limpieza. Debemos limpiar entre comillas el enter que se queda pendiente y lo hacemos insertando una entrada.nextLine. Este es un ejemplo nada más, que esté vacío inmediatamente después de leer el número y antes de la lectura del texto. Entonces de este modo podemos limpiar el buffer y no nos ocurriría ningún problema. Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta como buena práctica son los comentarios. Siempre documentamos los pasos con comentarios con la doble línea y añadir el comentario después, porque debemos tomar en cuenta que la programación es un trabajo colaborativo, entonces no todos van a entender lo que nosotros hayamos escrito y los comentarios facilitan el trabajo. Otra buena práctica que podemos tener es cerrar el escáner, que es con el método .close al final del programa para liberar los recursos. En este caso no es muy necesario porque son programas cortos que en realidad no son muy pesados, no afectan en nada prácticamente. Procedemos con el if. La estructura de if es el motor que toma las decisiones. Su función es ejecutar un bloque de código solo si una condición es verdadera. Tiene varias características. El if, que es la condición, que es si la condición es true, ejecuta el primer bloque. También existe el else if, que es con otra condición. Indica que si la primera fue falsa, verifica si esta es verdadera. De no ser verdadera, seguiría con otro else if si es que existiera. Si no, pues simplemente se acaba el código de texto y sigue con lo que tenga enfrente. Y el else, que en el if, significa que si ninguna de las opciones que había antes fueron verdaderas, ejecuta el bloque final. Como ejemplo tenemos aquí la parte de la edad y de la estatura. Aquí tenemos la condición AND. Si el número ingresado cumple las dos condiciones, si es mayor de 18 y mide más de 1,60 m, significa que se va a ejecutar el código dentro del if. Pero si no cumple ninguna, se ejecutará el else. Bien, ahora vamos con el for. El for es una estructura de repetición controlada. Se usa para ejecutar un bloque de código un número predefinido de veces. La estructura del for es perfecta para contadores, ya que consta de 3 partes claves separadas por un punto y coma: la inicialización, la condición y la actualización. La inicialización es donde empieza el contador, por ejemplo el int i igual a 0. Luego viene la condición, que es mientras que la condición sea true, sea verdadera, el bucle continúa, en este caso i menor a 5. Actualización, que es i más más, ¿qué es lo que pasa con el contador en cada repetición? Que es generalmente incrementa en 1. También se puede poner menos menos, que significaría que el contador disminuye en 1. Y bueno, como conclusión, ya hemos repasado lo que son los bloques de construcción fundamentales en Java: la interactividad con scanner, la decisión con if y la repetición con for. Ejecución.
Eso sería todo. Gracias por ver el video.